Un padre instala una cámara oculta en el coche de su futuro yerno. Su hija le suplica que pare. Pero cuando toda la familia ve las imágenes grabadas 3 días después, llaman inmediatamente a la policía. Lo que descubrieron en ese vídeo cambió todo. Esta es la historia real de Carlos Méndez, un hombre de 52 años que vivía en una ciudad tranquila con su esposa María y su hija única, Andrea. Carlos era mecánico de profesión. Conocía los coches mejor que nadie. Pero también conocía a las personas. 30 años de experiencia le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, a detectar mentiras, a notar cuando algo no encajaba. Y desde el momento en que conoció a Diego, el novio de su hija, algo en su interior le decía que ese hombre escondía algo. Algo peligroso. Andrea había conocido a Diego 8 meses antes en una cafetería del centro. Diego era guapo, encantador, siempre vestía bien y tenía palabras dulces para todo el mundo. Trabajaba como representante de ventas para una empresa de tecnología. Al menos eso era lo que decía. Ganaba buen dinero, conducía un coche alemán último modelo, y trataba a Andrea como una princesa. En la superficie, era el yerno perfecto. Pero Carlos no podía sacarse esa sensación del pecho. Cada vez que Diego visitaba la casa, había algo en sus ojos. Una frialdad. Una distancia. Como si estuviera actuando en una obra de teatro. Carlos intentó hablar con su esposa sobre esto, pero María le decía que estaba siendo sobreprotector. Andrea estaba enamorada. Radiante. Más feliz de lo que la habían visto en años. Y cuando Diego le propuso matrimonio después de solo 6 meses de relación, ella dijo que sí sin dudar ni un segundo. La boda se planeó rápido. Demasiado rápido para el gusto de Carlos. Pero nadie le hacía caso. María estaba ocupada con los preparativos. Andrea pasaba todo su tiempo con Diego, escogiendo flores, probándose vestidos, organizando la lista de invitados. Y Carlos se quedaba en su taller, con ese peso en el estómago que no lo dejaba dormir. Entonces empezó a notar cosas pequeñas. Detalles que tal vez nadie más veía. Diego siempre tenía excusas para no hablar de su familia. Decía que sus padres vivían lejos, que no tenía hermanos, que era hijo único y sus padres ya eran mayores y no podían viajar. Cuando Andrea preguntaba por fotos, Diego cambiaba de tema. Cuando María sugería conocerlos por videollamada, Diego decía que sus padres no sabían usar tecnología. Una noche, Carlos estaba despierto en la sala cuando escuchó el teléfono de Diego sonar en la cocina. Diego estaba en el baño. El teléfono no paraba de vibrar. Carlos no quería invadir la privacidad de nadie, pero algo le hizo mirar la pantalla. El nombre que apareció fue Valentina, con un corazón rojo al lado. El teléfono siguió vibrando. 3 llamadas perdidas. 4. 5. Cuando Diego salió del baño, tomó el teléfono rápidamente, vio la pantalla y su expresión cambió por una fracción de segundo. Luego sonrió y dijo que era una compañera de trabajo con una emergencia. Esa noche Carlos no pudo dormir. Le contó a María lo que había visto. Ella le dijo que estaba exagerando. Que Valentina probablemente era una compañera de trabajo como Diego había dicho. Que Carlos estaba buscando problemas donde no los había. Pero Carlos no podía dejar de pensar. No podía ignorar su instinto. 2 semanas antes de la boda, Carlos tomó una decisión. Iba a investigar a Diego por su cuenta. No le dijo nada a María ni a Andrea porque sabía que lo detendrían. Comenzó buscando en redes sociales. El perfil de Diego era extrañamente vacío. Pocas fotos. Ninguna de su familia. Sus publicaciones empezaban hace apenas un año. Como si antes de eso, Diego no hubiera existido. Carlos contrató a un investigador privado. Le dio toda la información que tenía sobre Diego. Nombre completo, dirección, lugar de trabajo.
El investigador le dijo que necesitaba al menos una semana para conseguir algo sólido. Pero la boda era en 10 días. Carlos no tenía tanto tiempo. Entonces se le ocurrió la idea de la cámara. Carlos tenía acceso a equipos de vigilancia pequeños, del tamaño de un botón, que había usado antes para diagnosticar problemas mecánicos en vehículos. Podía instalar una cámara en el coche de Diego sin que nadie se diera cuenta. Grabaría todo. ¿A dónde iba Diego? ¿Con quién hablaba? ¿Qué hacía cuando no estaba con Andrea? El problema era cómo acceder al coche. Diego era cuidadoso con sus llaves. Nunca las dejaba solas. Pero una tarde, Diego y Andrea fueron a la casa para cenar. Durante la comida, Carlos fingió que necesitaba revisar algo en el coche de Andrea que estaba estacionado al lado del de Diego. Le pidió prestadas las llaves a Andrea. En ese momento, también tomó las llaves de Diego de la mesa de la entrada, donde Diego las había dejado al llegar. Salió al garaje. Abrió el coche de Diego. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo dentro de la casa. Instaló la cámara pequeña debajo del tablero, apuntando hacia el asiento del conductor y el pasajero. Conectó la batería para que pudiera grabar durante días sin parar. Guardó la grabación en una tarjeta de memoria que podía revisar después. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos. Cuando regresó a la casa, devolvió las llaves a su lugar. Nadie notó nada. Diego y Andrea seguían conversando con María sobre el menú de la boda. Carlos se sentó y trató de actuar normal, pero su mente estaba acelerada. Sabía que había cruzado una línea. Sabía que si alguien descubría lo que había hecho, especialmente Andrea, ella nunca se lo perdonaría. Pero Carlos también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si sus sospechas estaban equivocadas, borraría las grabaciones y nunca le diría a nadie. Pero si tenía razón, necesitaba pruebas. Pasaron 3 días. Carlos revisaba la cámara cada noche cuando todos dormían. Los primeros días no había nada inusual. Diego iba al trabajo. Iba al gimnasio. Visitaba a Andrea. Todo parecía normal. Carlos empezó a pensar que tal vez María tenía razón. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez Diego realmente era un buen hombre y él estaba arruinando la felicidad de su hija por nada. Pero entonces, en la tarde del tercer día, algo cambió. Carlos revisó la grabación de esa tarde y vio algo que hizo que su sangre se congelara. Diego había recogido a alguien. Una mujer. Joven, tal vez de la misma edad que Andrea. Rubia. Bonita. Se subió al asiento del pasajero y Diego la besó. No fue un beso amistoso. Fue un beso apasionado. Largo. Íntimo. La mujer se reía. Diego le acariciaba el cabello. Hablaban en voz baja pero la cámara captaba algunas palabras. ¿Cuándo vas a terminar con esto?, preguntó la mujer. Pronto, respondió Diego. Solo necesito que se case conmigo primero. Después del matrimonio, tengo acceso a todo. Su familia tiene dinero. El viejo tiene su negocio, la casa está a nombre de la madre. Una vez que esté casado, puedo empezar a mover cosas. ¿Y qué vas a hacer con ella?, preguntó. La mujer. Diego se rió. No te preocupes por eso. Andrea es ingenua. Hace todo lo que le digo. Una vez que tenga el control de las finanzas, poco a poco voy a ir sacando dinero. En 1 año, tal vez 2, me divorcio y nos vamos. Tú y yo. Como siempre planeamos. La mujer sonrió. Te amo. Yo también te amo, Valentina. Carlos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Tuvo que pausar el vídeo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Respiró profundo.
Siguió viendo. La conversación continuó. Diego le contó a Valentina cómo había investigado a Andrea antes de acercarse a ella. Cómo había descubierto que su familia tenía dinero. Cómo había planeado cada paso para ganarse su confianza. Cómo había fingido ser el hombre perfecto. Pero lo peor vino después. Diego le dijo a Valentina que tenía contactos. Gente que podía hacer que las cosas desaparecieran si era necesario. Habló de cómo, si Carlos seguía siendo un problema, si seguía haciendo preguntas, tendría que encargarse de él. Lo dijo con tanta frialdad que Carlos supo que no estaba bromeando. Este hombre era peligroso. No solo era un estafador. Era alguien capaz de violencia. Carlos apagó el teléfono. Se quedó sentado en la oscuridad de su taller durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Sabía lo que tenía que hacer. Pero también sabía que esto iba a destrozar a Andrea. Iba a romperle el corazón. Iba a destruir todo lo que ella había construido en su mente sobre su futuro con Diego. Subió a la casa. Era tarde. María y Andrea estaban en la sala, revisando las últimas confirmaciones de los invitados. La boda era en 4 días. Las tarjetas ya estaban enviadas. El vestido estaba listo. Todo estaba pagado. Necesito que vean algo, dijo Carlos. Su voz sonaba rara incluso para él. Temblorosa. Rota. María lo miró extrañada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Solo, necesito que vean esto. Las dos. Ahora. Andrea dejó su libreta. Papá, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Carlos conectó su teléfono al televisor. Sus manos todavía temblaban. Puso el vídeo desde el principio, desde el momento en que la mujer se subió al coche de Diego. Al principio, Andrea no entendía qué estaba viendo. ¿Por qué tienes un vídeo del coche de Diego? Papá, ¿qué hiciste? Solo mira, dijo Carlos. Cuando Diego besó a la mujer, Andrea se quedó paralizada. María se llevó las manos a la boca. El silencio en la sala era ensordecedor. Solo se escuchaba el audio del vídeo. Las palabras de Diego. Su plan. Su confesión fría y calculada sobre cómo estaba usando a Andrea. Cómo la veía como un medio para conseguir dinero. Cómo hablaba de deshacerse de Carlos si era necesario. Andrea comenzó a llorar antes de que el vídeo terminara. No eran lágrimas silenciosas. Era un llanto profundo, desgarrador, el tipo de llanto que viene cuando tu mundo entero se derrumba. María la abrazó. Ella también lloraba. Carlos pausó el vídeo. Lo siento, dijo Carlos. Siento haber invadido su privacidad. Siento haber instalado esa cámara sin permiso. Pero no podía quedarme sin hacer nada. Sabía que algo estaba mal. Andrea no podía hablar. Solo lloraba en los brazos de su madre. María miraba a Carlos con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero en sus ojos había algo más que tristeza. Había gratitud. Alivio. Horror por lo cerca que habían estado del desastre. Tenemos que llamar a la policía, dijo María finalmente. Andrea asintió entre sollozos. Sí. Él habló de lastimarte, papá. Dijo que tenía contactos. No podemos ampliamente cancelar la boda y dejarlo ir. Es peligroso. Carlos ya había pensado en eso. Tengo todo grabado. Tengo pruebas de sus intenciones. De fraude, conspiración, amenazas. Esto es suficiente. Esa noche llamaron a la policía. Les mostraron el vídeo completo. Los oficiales se tomaron la denuncia muy en serio, especialmente por las amenazas de violencia. Investigaron a Diego. Resultó que no era la primera vez.
Diego tenía antecedentes. Había estafado a 2 mujeres antes en otras ciudades. Usaba diferentes nombres, diferentes historias, pero el patrón era el mismo. Se acercaba a mujeres de familias con dinero, las seducía, se casaba rápidamente, y después desaparecía con lo que podía llevarse. Valentina también fue arrestada. Ella era su cómplice. Había participado en los esquemas anteriores. Juntos habían construido una operación que había funcionado durante años. Andrea fue una de las afortunadas. Gracias a la desconfianza de su padre, gracias a esa cámara oculta, ella se salvó de un matrimonio que podría haberla arruinado financiera y emocionalmente, y tal vez incluso haberle costado la vida. La recuperación de Andrea fue lenta. Los primeros meses fueron los más difíciles. Tuvo que procesar no solo la traición, sino también el hecho de que todo lo que había sentido por Diego había sido construido sobre mentiras. Cada recuerdo dulce estaba contaminado. Cada promesa había sido falsa. Pero con el tiempo, con terapia y con el apoyo de su familia, Andrea comenzó a sanar. Aprendió a confiar de nuevo, pero de manera diferente. Más cuidadosa. Más consciente. Y sobre todo, aprendió a valorar el instinto de su padre, ese instinto que ella había ignorado pero que al final la había salvado. Carlos nunca se disculpó por instalar esa cámara. Y Andrea nunca le pidió que lo hiciera. Porque ambos sabían que esa decisión, esa invasión de privacidad, había sido un acto de amor desesperado. Un padre protegiendo a su hija de la única manera que sabía. Hoy, 4 años después, Andrea está casada con un hombre diferente. Alguien que Carlos investigó también, pero esta vez con el consentimiento de Andrea. Alguien que pasó todas las pruebas. Alguien real, honesto, con una familia que Carlos y María conocieron y que los acogió con los brazos abiertos. Y cuando Andrea camina hacia el altar, esta vez de verdad, con un vestido diferente y un futuro real esperándola, mira a su padre entre la multitud y le sonríe. Porque sabe que sin él, sin esa cámara escondida, sin ese amor inquebrantable que no aceptó un no por respuesta, ella no estaría aquí. No estaría completa. No estaría a salvo. A veces el amor significa respetar límites. Pero otras veces, el amor significa cruzarlos. Carlos aún no sabía hasta dónde llegaría todo esto. No sabía que lo que había descubierto no solo salvaría a su hija, sino que destaparía una red de mentiras mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginó. Esta historia es un recordatorio de que las señales de alerta existen por una razón. Que el amor verdadero no se apresura, no manipula y no pone en peligro. Y que escuchar a quien te ama de verdad puede salvarte la vida. La mañana siguiente al arresto, los investigadores profundizaron en el pasado de Diego. Cuando los oficiales revisaron su apartamento, lo que encontraron confirmó que no se trataba de un caso aislado, sino de un esquema criminal cuidadosamente planeado. La investigación policial reveló detalles que dejaron a todos en shock. Diego no se llamaba realmente Diego Ramírez como les había dicho. Su nombre verdadero era Diego Armando Soto. Había cambiado su identidad legalmente hace 2 años después de estafar a una mujer en la ciudad de Monterrey. Antes de eso, había usado otros 2 nombres en diferentes estados. Tenía 34 años, no 30 como le había dicho a Andrea. Había estudiado psicología en la universidad, lo cual explicaba cómo era tan bueno manipulando a las personas, entendiendo sus debilidades, sabiendo exactamente qué decir para ganarse su confianza. No trabajaba en una empresa de tecnología. Ese trabajo era inventado. Vivía de las estafas y del dinero que sacaba de sus víctimas. Valentina García tenía 29 años y había sido su pareja criminal durante casi 5 años. Se habían conocido en un bar en Guadalajara. Ella también tenía antecedentes por fraude y robo de identidad. Juntos habían perfeccionado un sistema. Valentina investigaba a posibles víctimas en redes sociales, identificando mujeres jóvenes de familias con recursos económicos. Luego Diego se acercaba a ellas de forma casual,
creando encuentros que parecían coincidencias pero que estaban completamente planeados. Una vez que establecía la relación, Valentina se mantenía en las sombras, contactándolo solo por teléfonos desechables que cambiaban cada mes. El plan siempre era el mismo: matrimonio rápido, acceso a las finanzas, extracción gradual de dinero, y después desaparecer. Las autoridades encontraron en el apartamento de Diego una computadora llena de archivos. Documentos falsos, identidades robadas, registros bancarios de cuentas en el extranjero. Había fotografías de Andrea que ella nunca le había dado, tomadas desde lejos antes de que se conocieran oficialmente. Había notas sobre la rutina de Carlos, los horarios del taller mecánico, las propiedades que la familia Méndez tenía registradas. Diego había investigado todo con una precisión aterradora. Incluso tenía copias de documentos financieros que de alguna manera había conseguido obtener. Los investigadores sospechaban que tenía contactos en instituciones bancarias que le pasaban información a cambio de dinero. Era una red mucho más grande y más oscura de lo que nadie había imaginado. La primera víctima confirmada fue una mujer llamada Patricia Herrera de Puebla. Diego la había conocido 3 años atrás usando el nombre de Alejandro Torres. Le propuso matrimonio después de 4 meses. Se casaron. Patricia puso a Diego en sus cuentas bancarias pensando que estaban construyendo una vida juntos. En 6 meses, Diego había transferido más de 2 millones de pesos a cuentas offshore. Luego desapareció una noche sin dejar rastro. Patricia quedó devastada emocionalmente y económicamente. Tuvo que vender su casa para pagar deudas que Diego había acumulado a su nombre. Cuando vio las noticias sobre el arresto de Diego, finalmente tuvo respuestas después de años de preguntas sin resolver. Lloró de alivio al saber que no estaba loca, que no había sido su culpa. La segunda víctima fue Daniela Ramos de Querétaro. Diego había usado el nombre de Roberto Mendoza con ella. La historia era casi idéntica. Conocimiento casual en una librería. Cortejo intenso. Matrimonio rápido después de 5 meses. Acceso a sus finanzas. Pero con Daniela, Diego cometió un error. El hermano de Daniela era abogado y comenzó a hacer preguntas cuando notó transferencias sospechosas. Diego sintió el peligro y desapareció antes de poder sacar tanto dinero como quería. Aún así, se llevó cerca de 800.000 pesos. Daniela presentó una denuncia pero nunca encontraron a Diego porque había cambiado su identidad nuevamente. La policía nunca conectó los casos hasta ahora porque los nombres eran diferentes, las ciudades eran diferentes, y Diego era cuidadoso de no dejar un patrón obvio que pudieran rastrear. Valentina confesó todo cuando los investigadores le ofrecieron un trato menor si cooperaba. Explicó cómo seleccionaban a las víctimas. Tenían criterios específicos: mujeres entre 25 y 35 años, educadas pero emocionalmente vulnerables, de familias con negocios propios o propiedades significativas, preferiblemente hijas únicas o con pocos hermanos para evitar demasiada interferencia familiar. Andrea encajaba perfectamente en el perfil. Valentina admitió que habían estado vigilando a Andrea durante 2 meses antes de que Diego finalmente se acercara a ella en esa cafetería. El encuentro no fue accidental. Diego sabía que Andrea iba ahí todos los martes por la tarde a trabajar en su laptop. Había practicado su entrada, su sonrisa, sus primeras palabras. El teléfono de Diego contenía mensajes entre él y Valentina que revelaban la verdadera naturaleza de su relación. No era amor genuino como ellos afirmaban en el vídeo. Era una asociación criminal fría y calculadora. Se peleaban frecuentemente por dinero. Valentina le reclamaba a Diego que pasaba demasiado tiempo con sus víctimas y que se estaba volviendo descuidado. Diego le respondía que ella no entendía lo difícil que era mantener la actuación día tras día. Los mensajes mostraban que ambos eran igualmente manipuladores y peligrosos. No había víctima ni victimario entre ellos dos. Eran socios en el crimen, punto. Andrea tuvo que testificar durante la investigación. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida.
sentarse frente a los investigadores y responder preguntas sobre su relación con Diego, sobre cómo se habían conocido, sobre los detalles íntimos de su noviazgo. Cada pregunta era como abrir una herida. Pero Andrea lo hizo porque sabía que su testimonio ayudaría a asegurar que Diego y Valentina no pudieran hacer esto a nadie más. Cuando le preguntaron si alguna vez había sospechado algo, Andrea admitió que hubo momentos. Pequeños momentos donde algo se sentía extraño. Una contradicción en una historia de Diego. Una mirada que duraba un segundo de más cuando pensaba que ella no lo estaba viendo. Pero Andrea había ignorado esas señales porque estaba enamorada, o al menos enamorada de la persona que ella creía que Diego era. El juicio comenzó 7 meses después del arresto. Diego y Valentina fueron acusados de múltiples cargos: fraude, conspiración, amenazas criminales, robo de identidad, lavado de dinero. Los abogados de Diego intentaron argumentar que las grabaciones de Carlos eran ilegales y no debían ser admitidas como evidencia. Pero el juez determinó que dado el contenido del vídeo, específicamente las amenazas contra la vida de Carlos, la grabación era admisible bajo circunstancias extraordinarias. Además, el testimonio de las otras víctimas y la evidencia encontrada en los dispositivos electrónicos de Diego y Valentina era más que suficiente para sostener los cargos. El juicio duró 3 semanas. Andrea asistió a cada día de las audiencias, sentada entre sus padres, enfrentando al hombre que casi destruye su vida. Durante el juicio, Diego intentó una última manipulación. Pidió hablar directamente con Andrea. Su abogado presentó una moción diciendo que Diego quería disculparse, que había encontrado a Dios en la cárcel, que estaba arrepentido. El juez permitió un momento supervisado. Andrea aceptó contra los consejos de todos. Cuando Diego entró a la sala de conferencias esposado, miró a Andrea con esos mismos ojos que una vez la habían hecho sentir amada. Comenzó a hablar con voz suave, diciendo que lo sentía, que había perdido el camino, que ella era especial y que nunca había querido hacerle daño. Pero Andrea lo interrumpió. Le dijo que no creía una sola palabra. Que podía ver a través de él ahora. Que ya no tenía poder sobre ella. Diego intentó continuar, pero Andrea se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. El veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. Diego fue sentenciado a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 12. Valentina recibió 15 años por su cooperación parcial. Las otras víctimas, Patricia y Daniela, estuvieron presentes cuando se leyó la sentencia. Las 3 mujeres se abrazaron afuera de la corte. Habían sido extrañas conectadas por la misma pesadilla, pero ahora compartían algo más: justicia. Patricia le agradeció a Carlos personalmente. Le dijo que ella había tenido dudas también sobre Diego cuando lo conoció con otro nombre, pero no había tenido un padre que la protegiera. Sus propios padres habían muerto años antes. Había estado sola. Carlos la abrazó y le dijo que sentía mucho que hubiera pasado por eso. Los medios de comunicación cubrieron el caso extensamente. Se convirtió en noticia nacional. Las estaciones de televisión querían entrevistar a Andrea y Carlos, pero ambos rechazaron. No querían atención. Solo querían seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, el caso atrajo atención sobre un problema más grande: el fraude matrimonial y cómo los estafadores se aprovechan de personas vulnerables en busca de amor. Organizaciones de protección al consumidor comenzaron a ofrecer seminarios sobre señales de alerta en relaciones. El caso de Diego y Valentina se usó como ejemplo en presentaciones sobre seguridad personal y financiera. Sin quererlo, la experiencia de Andrea ayudó a educar a miles de personas sobre los peligros de confiar demasiado rápido. Andrea inició terapia una semana después del arresto de Diego. Necesitaba procesar el trauma, no solo de la traición sino del hecho de que había estado tan cerca del desastre. Su terapeuta la ayudó a entender que ella no había sido estúpida ni ingenua. Había sido víctima de un depredador profesional que sabía exactamente cómo manipular emociones. Diego había estudiado psicología precisamente para esto. Había aprendido técnicas de manipulación,
de crear dependencia emocional, de aislar sutilmente a sus víctimas de sus sistemas de apoyo. Andrea comenzó a ver que no era su culpa. Que cualquiera en su posición, enfrentando a alguien tan experimentado en engaño, podría haber caído en la misma trampa. Esta comprensión fue el primer paso real hacia su sanación. Carlos también luchó con sus propias emociones después de todo. A pesar de haber salvado a su hija, se sentía culpable por haber invadido la privacidad de alguien, incluso de alguien tan despreciable como Diego. Había cruzado una línea ética. María le recordaba constantemente que había hecho lo correcto, que a veces las reglas necesitan romperse cuando está en juego la seguridad de alguien que amas. Pero Carlos era un hombre de principios y le costaba reconciliar sus acciones con sus valores. Eventualmente, él también habló con un terapeuta. Lo que más lo ayudó fue cuando Andrea le dijo directamente: «Papá, me salvaste la vida. No solo mi vida física, pero mi vida completa. No te sientas mal por eso nunca». Esas palabras le dieron paz. El taller mecánico de Carlos se volvió inesperadamente famoso después del caso. Clientes nuevos llegaban diciendo que querían que su trabajo lo hiciera el mecánico que salvó a su hija. Carlos no buscaba esa atención, pero la aceptaba con humildad. Usó algo del dinero extra para mejorar su negocio, contratar a un ayudante joven que necesitaba oportunidades, y donar a organizaciones que ayudaban a víctimas de fraude. María bromeaba diciendo que Diego había hecho una cosa buena sin querer, había dado publicidad al negocio de Carlos. Pero luego se ponía seria y decía que no había nada bueno que pudiera venir de Diego, solo lecciones sobre lo que debe evitarse en este mundo. Patricia Herrera, la primera víctima, encontró en Andrea una amiga inesperada. Se mantuvieron en contacto después del juicio. Patricia estaba reconstruyendo su vida lentamente. Había conseguido un trabajo nuevo en administración, estaba ahorrando para comprar una casa pequeña, y había comenzado a salir con alguien que conoció a través de amigos comunes, alguien que toda su familia conocía y aprobaba. Le dijo a Andrea que ahora era extremadamente cuidadosa, quizás demasiado, pero prefería eso a volver a ser víctima. Andrea entendía completamente. Ambas habían aprendido que la confianza es preciosa y debe ganarse con tiempo, no con palabras bonitas y gestos románticos apresurados. Habían pagado un precio alto por esa lección, pero al menos habían sobrevivido para aprenderla. Daniela Ramos, la segunda víctima, usó su experiencia para convertirse en activista. Comenzó un blog llamado Señales de Alerta, donde compartía historias de víctimas de fraude romántico. Entrevistaba a expertos en psicología sobre técnicas de manipulación. Ofrecía recursos para personas que sospechaban estar en relaciones abusivas o fraudulentas. Su blog se volvió viral. Miles de personas compartían sus propias historias en los comentarios. Daniela se dio cuenta de que Diego y Valentina no eran casos únicos. Había cientos, tal vez miles de estafadores operando de manera similar en todo el país. Su blog ayudó a varias personas a identificar situaciones peligrosas antes de que fuera demasiado tarde. Andrea contribuyó a su blog con su propia historia, publicada de forma anónima, pero Daniela sabía que era ella. María Méndez procesó todo a su manera. Ella, que había defendido a Diego, que había pensado que Carlos estaba siendo paranoico, ahora cargaba con su propia culpa. ¿Por qué no había visto las señales? ¿Por qué había sido tan rápida en descartar las preocupaciones de su esposo? Habló con Carlos sobre esto una noche, llorando, disculpándose por no haberlo escuchado. Carlos la abrazó y le dijo que no había nada que perdonar. Diego era un profesional del engaño. Su trabajo era ser convincente. Había engañado a todos, no solo a ella. Lo importante era que al final, como familia, habían protegido a Andrea. Eso era lo único que importaba. María aceptó sus palabras, pero decidió que de ahora en adelante, siempre escucharía cuando Carlos tuviera un presentimiento sobre algo. Su instinto había salvado a su familia. El detective que había investigado el caso, el detective Ramón Torres, quedó impresionado por la determinación de Carlos. Le dijo que en sus 20 años de carrera policial,
Había visto muchos padres preocupados, pero pocos que actuaran con tanta valentía para proteger a sus hijos. También le dijo que el vídeo de Carlos había sido la pieza clave de evidencia que permitió no solo arrestar a Diego sino conectar todos los casos anteriores y construir un caso sólido. Sin esa grabación, Diego probablemente habría escapado otra vez, cambiado de identidad nuevamente, y encontrado a su próxima víctima. El detective Torres añadió que si bien no podía oficialmente recomendar que los civiles instalaran cámaras ocultas sin consentimiento, entendía completamente por qué Carlos lo había hecho y personalmente pensaba que había salvado vidas. Si esta historia te impactó, suscríbete para más historias reales que necesitas escuchar.